¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Pues nos encontramos en la Cineteca Nacional y como siempre estoy muy bien acompañado por mis queridos amigos. ¿Cómo estás, mi buen Gerardo Gil? Encantado, como cada semana, de estar aquí en la Marquesina y mucho más en esta locación que es la Cineteca Nacional. Siempre vale la pena venir en la tarde a ver alguna película y bueno, pues también con Jesús Chavarría. Sí, que eso ya no hace que dudemos si realmente están bien acompañados, pero bueno, divertido está el rollo, ¿no? Y bueno, la Cineteca es el escenario ideal y creo que más para el tipo de película que vamos a hablar hoy, bueno, del tema que vamos a partir, creo que está ideal para este lugar. Sí, hay diferentes propuestas, se acabaron un poco los blockbusters y dan la oportunidad de otro tipo de películas. Vamos a ver qué se estrena este fin de semana. Oye, gracias por rifártela conmigo. ¿Por qué la necesidad de ir a Huevo Balandra? Pues no sé, es mi playa favorita. Hay un chingo de playas más cerca. En la película Camino a Marte, Luis Gerardo Méndez se convierte en un ser de otro mundo con apariencia humana. Este ser es un emisario que ha venido a la Tierra para anunciar el fin de la raza humana. En su camino, se encuentra con dos grandes amigas que han emprendido un viaje por la costa del Pacífico. Aunque tiene elementos de ciencia ficción, en realidad esta es una película sobre la amistad y el amor. Camino a Marte se deja ver, aunque tiene un par de momentos en los que las actuaciones son poco creíbles y terminan por sacarte de la situación extraordinaria que están experimentando los personajes. ¿De qué? ¿Y esto? Neta. Dude, nothing's ever good enough for him. Your father hasn't met the new evolved Dusty. I mean, who wouldn't be impressed with you? Dear God. This is gonna come off weird. Ineludibles y fastidiosas como siempre, si nos referimos a las películas con tema navideño. Los guionistas de Guerra de Papás no se rompieron la cabeza para hacer la segunda parte. En la primera entrega, Will Ferrell da vida a un papá amoroso, tierno y comprensivo, mientras que Mark Wahlberg interpreta a un hombre fornido, rudo y un tanto desobligado. Sus diferencias los harán competir. En esta segunda parte se suman a la trama los abuelos que literalmente son réplicas de sus hijos. ¿Diversión al doble? No lo creo. Más bien, más de lo mismo. Pourtant nos amis meurent, et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. El estreno de la semana es 120 latidos por minuto. La historia se desarrolla en Francia a principios de los años 90, ante la falta de políticas públicas para combatir y brindar ayuda a los infectados con VIH-Sida. Un grupo de activistas luchan contra la indiferencia de su gobierno. Lo que inicia como un largometraje de denuncia social termina convirtiéndose en un filme sobre una relación de pareja. En gran medida, este cambio radical en la trama es lo que más se elogia y se critica de la película. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Bueno, pues ahí lo tienen, este fin de semana se estrena 120 latidos, 120 beats, que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Es la apuesta de Francia rumbo a los premios Oscar. Es muy probable que también quede seleccionada en los Globos de Oro. Ganó el premio de la crítica en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Y bueno, se estrena este fin de semana, mi querido Gerardo. Sí, pues la verdad es que es una película que desde mi punto de vista tiene dos vías muy claras, ¿no? La primera es la realización, impecable a nivel cinematográfico. Hay mucha cámara que es una especie de ojo voyerista, sobre todo en algunas escenas de las reuniones de los personajes involucrados que están en el activismo social. Esta cámara es el ojo de un espectador más o de un asistente más de estas reuniones. Y por otro lado, una fuerza dramática desde mi punto de vista bien lograda, no chantajista, pero que a pesar de eso creo que la película tiene un pequeño error. Es demasiado didáctica en lo que nos está mostrando, en estas escenas de las reuniones de personajes que padecen
VIH y que a principios de los años 90, por ahí más o menos se ubica la película, están haciendo un activismo, ¿no? Creo que ahí la película es demasiado didáctica, pero creo que tiene algo a favor en general, que es el hecho de no ser chantajista con el tema. Es directa, maneja muy bien las emociones de los personajes, sobre todo en la segunda mitad de la película. Sí me hubiera gustado que fuera menos didáctica desde mi punto de vista, pero sin lugar a dudas es uno de los grandes filmes de este año, con esa pequeña salvedad que le estoy poniendo. El principio, las escenas de activismo son de mucha fuerza dramática. Creo que es lo que más vale la pena de la película, la primera mitad. Yo creo que la película termina siendo redonda, ¿no? Pese a estos pequeños detalles, tiene un gran manejo emocional, es, como decías, de manufactura impecable, pero creo que sí es de esas películas en donde el discurso es el que va más allá de todos estos elementos que pudiéramos nosotros mencionar, ¿no? Ya superada la cuestión técnica, que ya dijimos que es milimétrica, que está muy cuidada, que tiene un gran desarrollo, y como nunca rayan el panfleto, el discurso es el que termina de ir más lejos, mucho más lejos, y es precisamente lo que logra que tenga todo este reconocimiento, porque es una película en donde toda la propuesta está apoyada en algo que tienen que decir y que resulta sumamente importante, al mismo tiempo que hace un retrato muy inteligente. A mí lo que me sucede con esta película es que aparecen dos películas y está muy marcado. La primera historia tiene que ver justamente más con el activismo y la segunda parte tiene que ver más con la relación entre dos de los personajes, y en ese sentido la película primero empieza a ser como muy grande, ¿no? En realidad no sabes quiénes son los protagonistas, y hasta la segunda parte de la película ya está como muy enfocada en la relación de estos dos personajes y todas las consecuencias que lleva consigo padecer una enfermedad como lo es el VIH. Y creo que tiene personajes muy empáticos, ¿no? Con el público. También hablaría de eso a favor de la película. Son personajes que logran empatía con el público, que logran química con el público, y vaya, es una de las grandes apuestas, por lo menos si se me permite decirlo, en la cartelera cinematográfica de este fin de año. Vale mucho la pena verla. Oye, y tomando en cuenta además que, si no mal recuerdo, este fin de semana también se cumple un aniversario más de la lucha internacional contra el VIH y el SIDA, y en ese sentido hay un montón de películas que tienen este tema muy presente, ¿no? Sí, pues mira, me vino a la cabeza una película que se llama La gente contra Larry Flint, una película que protagoniza Woody Harrelson y que dirige ni más ni menos que Milos Forman. Cuenta la historia de este editor que se salta completamente las trancas de una sociedad conservadora para fundar la revista Hustler, porque el tema parece anecdótico, pero estamos hablando de que esta revista irrumpe en la sociedad norteamericana en un momento en el que aparentemente hay un discurso de libertad y sobre todo sexual, pero no, nos damos cuenta de que en el fondo sigue siendo una sociedad completamente conservadora, y lo que parece ser una revista de entretenimiento, para relajarse, para el gozo sexual, se acaba siendo una batalla a favor de la libertad de expresión y de la libertad sexual. Aparece Courtney Love en el papel de la esposa de Larry Flint, que muere esta mujer, la esposa de Larry Flint, en 1987 a causa del SIDA, y esto también sirve de pretexto para que la sociedad conservadora critique o sume los argumentos en contra de Larry Flint. Vale mucho la pena ver la película dirigida por Milos Forman, precisamente por el discurso y la batalla en contra de la hipocresía y a favor de la libertad sexual y a favor del gozo sexual. Pero además la película tiene un valor muy especial. Es filmada en 1997, en un momento en el que este tema, estamos hablando de hace 20 años, a pesar de que ya había una mayor claridad a favor de la libertad y a favor de los derechos, todavía faltaba bastante, ¿no? Entonces la película en aquel entonces causó conmoción. Creo que sigue faltando. Causó conmoción, y bueno, pues ahí está La gente contra Larry Flint, un hombre que se convirtió en un adalid de los derechos de la libertad sexual, quizá en un principio a pesar de él. Sí, yo creo que aún falta, ¿no? Aún falta muchísima más información. Yo ahorita estaba más bien pensando en una película que se produjo para televisión, que es la de HBO, que se llama Gia, y que retrata la vida de la que fue la primer supermodelo, reconocida como tal, a la cual se le colgó realmente esa etiqueta, que ocupaba las portadas de todas las revistas especializadas, que era Gia Karanji, que es una modelo estadounidense, de la que por cierto esta Cindy Crawford en algún momento consideraban que era como la siguiente versión, ¿no? Esta morra cumplió este camino que suelen tener las superestrellas de vive rápido y muere
muy joven, ¿no? Se vive a toda velocidad. Ella murió cuando todavía tenía 26 años, empezó a los 17 en este mundo del modelaje y aunque, fíjate, aunque la película, el SIDA no es precisamente el tema central, es el signo de fatalidad que tiene el personaje definitivamente, más todas las implicaciones. Y además, ahorita que me gusta mencionar, bueno, más bien quería mencionarla sobre todo porque hay muy pocas películas mainstream que se refieran a la cuestión del SIDA tomando como eje central a las mujeres. Generalmente los hombres son los protagonistas, ¿no? En este caso, ella es la total protagonista de la película. Esta película en su momento, por cierto, tuvo algunas escenas ahí de escenas íntimas de cuestiones lésbicas entre la protagonista y otra de las actrices que se censuraron, que se pudieron ver ya hasta hace apenas algunos años, porque obviamente la película no podía salir así en televisión. En ese entonces, la película es de finales de los 90s, y bueno, Angelina Jolie parecía la perfecta, y lo fue, la perfecta encarnación para hacer esta mujer, aparte de que tenía toda la personalidad detrás. Todavía no era esta madre abnegada que anda viajando por el mundo, no, era todo lo contrario, le quedaba perfectamente el personaje. También actúa Faye Dunaway, ¿no? Y ambas se ganaron el Globo de Oro. Angelina Jolie se lo llevó por Mejor Actriz, y Mejor Actriz de Reparto se lo llevó Faye Dunaway, y bueno, la película además tiene todo este asunto de representar lo que era una de las primeras grandes celebridades que morían de SIDA, ¿no? A pesar de que su mamá lo ocultó todo el tiempo, ya cuando ella estaba en el hospital, no permitió que fueran a visitarla. De hecho, uno de sus mejores amigos de ella se enteró de su muerte mucho tiempo después, pero en realidad la película tiene muchos elementos muy valiosos. Solo agregaré que bueno, ella se contagia de SIDA por la cuestión de que se volvió adicta, ¿no? Incluso luego ya escondía los brazos en las últimas fotos que se tomó precisamente para ocultar las cicatrices que tenía de que se estaba inyectando, de todo lo que se inyectaba. Ella, cuando estaba muriendo en el hospital, quería hacer un video para prevenir a los niños con respecto a las drogas, pero nunca encontró quien la apoyara con cámara, etcétera. La verdad es que es una historia realmente fuerte y muy triste, y en donde, bueno, el SIDA, en esa época, en el 86, que cuando ella muere, es cuando muchas celebridades empiezan a develarse este tipo de cosas, ¿no? Se destapan lo de los rockstars que padecían de estas enfermedades. Ahí viene una nueva película, ¿no? Sí, claro, por ejemplo. Del vocalista de Freddie Mercury, ¿no? Que en ese entonces fue lo que develaba al mundo de esta enfermedad, de la que se sabía muy poco, pues era en mitad de los 80s, ¿no? Yo creo que vale la pena que le den un vistazo. Se llama Gia, la película así tal cual. La manufactura cae en los tópicos usuales, aunque el director se permite ahí algunos guiños como de especie de falso documental y retomar como base los diarios de esta chica, ¿no? Pero vale la pena, la de Gia. Sí, la otra película, y que también es una referencia y mucho más actual, ¿no? Se estrenó en el 2013, se llama, aquí le pusieron El Club de los Desahuciados, en Estados Unidos se llamaba Dallas Buyers Club, ¿no? Mejor, ¿no? Ganó un par de premios Oscar, ¿no? Tenían ahí a Jared Leto, que daba vida a un travesti, por el que fue ovacionado mundialmente, aunque luego todo ese prestigio que ganó se vino abajo con su interpretación del Joker, justamente. Y esta película está basada en hechos reales, como les gusta mucho en Estados Unidos que esté basada en hechos reales, y básicamente cuenta la historia de un personaje que se contagia de SIDA, lo conoce su trabajo, su vida se viene abajo, empieza a buscar algunos medicamentos que apenas están probados en Estados Unidos, y como no le hacen efecto, pronto llega a México y se da cuenta que los medicamentos que encuentra en nuestro país pues sí le están funcionando, y se le ocurre la grandiosa idea de contrabandearlos a Estados Unidos, ¿no? Nada más y nada menos. Y ahí empieza esta historia justamente con este personaje que es travesti, ¿no? Que es interpretado por Jared Leto, ya lo dije, y empiezan a crear todo un sistema de mafia para contrabandear medicamentos y ayudar, o sea, sí se beneficiaban, pero además ayudaban a la sociedad, porque hay que decirlo que en esa época tampoco había demasiado interés del gobierno norteamericano por ayudar a este tipo de personas con este tipo de enfermedades. Hay una referencia a eso en Los Simpson, de hecho, no sé si tan directa, pero hay por ahí donde empiezan a contrabandear medicamentos desde Canadá, ¿no? A los Estados Unidos, y lo empiezan a hacer ahí entre el señor Burns y el abuelo Simpson y así, etcétera, ¿no? La verdad es que esta película es una pequeña joya. Y hay una película que nada más de pasadita comento, de 1995, protagonizada por el malogrado Brad Renfro, que se llama La Cura, sobre la amistad de dos niños de alrededor de 11 años. Uno de ellos padece SIDA,
y comienza una serie de discriminación en contra del chavito que está enfermo, y a pesar de esto, bueno, pues la amistad de los niños continúa. Han comparado de alguna manera a la película con My Girl, aquella película protagonizada por Macaulay Culkin y Dan Aykroyd, pero aquí desde luego la perspectiva es de muchísimo mayor fondo, porque un poco como lo que decía hace rato, estamos hablando de 1995 y entonces están abordando no nada más el tema del VIH, sino el de la discriminación hacia un niño y cómo se vuelve sólida la amistad entre estos dos chavitos. No tuvo mucho éxito en cine la película, la verdad, pero sí se ha convertido en una especie de filme conocido tanto en DVD, bueno, Blu-ray ahora, y por supuesto en televisión, ¿no? Que es donde más ha tenido impacto esta película, protagonizada por el tristemente célebre Brad Renfro. Pues ya vámonos, ¿no? Yo creo que Sí, ya. hay nada más otra referencia al cine mexicano. Sí, ¿no? definitivamente tienen que revisar Solo con tu pareja, sobre todo la manera en que Alfonso Cuarón ahí se acerca a estos temas. Creo que es uno de las formas más originales y frescas en las que lo ha tocado, en un momento además sumamente importante, tanto para la cinematografía nacional, que no en ese entonces no había mucho cine mexicano, y como para la juventud, ¿no? Acercarse a esos temas. Digo, además nos entregó a la preciosa Claudia Ramírez y a un Daniel Jiménez Cacho en uno de sus mejores momentos, en uno de sus mejores momentos. Yo creo que la película es una referencia obligada, y pues yo creo que ya vámonos, ¿no? Y con un guión de Carlos Cuarón, además, Sí, ¿no? de su hermano Carlos Cuarón, luego volvieron a colaborar juntos. En fin, ahí está este tema muy interesante, también muy extenso, y estas son algunas de las películas que Filadelfia Bueno, es el otra, clásico, ¿no? que Sí. tienen que giran en torno, que tienen ahí como trasfondo personas que son portadoras del VIH o de SIDA, ¿no? Muchas gracias, Sí, Gerardo. bueno, encantado como cada semana de estar aquí en La Marquesina y más para hablar de estos temas tan importantes Actuales. para la sociedad y Sí. tan actuales. Jesús. Vámonos, ya, cáigale aquí a la Cineteca. Nos vemos la próxima semana. Soy Julio López.